Buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro foro Elecciones en el Perú, en el que analizaremos el impacto que tendrán los comicios electorales del Perú sobre la estabilidad política, la vocación de crecimiento y perspectivas de desarrollo de uno de los países de mayor gravitación histórica y económica en Sudamérica. Como ustedes saben, distinguidos amigos, en el IID seguimos con atención la dinámica de las naciones americanas en su búsqueda por la libertad y el progreso. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos y en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad en todas las Américas. Los saludamos desde nuestra sede, Tomás Regalado, nuestro presidente, Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo, y esta servidora, miembro de la Junta Directiva. Hoy continuamos el programa de cooperación con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, iniciado en el año 2020, institución con la que llevaremos adelante otros proyectos este año. Y para darnos una breve indicación de los alcances de nuestra cooperación, le daré la palabra al doctor Rafael José Casado, director de programas internacionales. Muchas gracias, Beatrice, presidente del IID, demás miembros. Beatriz, muchísimas gracias estar con ustedes en la tarde de hoy. La UPC se siente sumamente complacida de llevar adelante estos espacios de debate y reflexión. La joven carrera de Relaciones Internacionales busca crear estos espacios de pensamiento, especialmente hoy en día en un mundo totalmente en construcción, cuando no sabemos cuáles son los nuevos actores en el orden internacional. Vemos nuestra América Latina en una situación bastante complicada, no solamente por la pandemia, sino por las situaciones políticas. Y nuestro Perú atravesando un proceso electoral, celebrando un bicentenario, y el objeto del día de hoy es que nuestros distinguidos miembros podamos reflexionar sobre cómo vemos el Perú más allá del proceso electoral. Esto es el inicio en 2021 de nuestro trabajo conjunto, el cual seguiremos fortaleciendo a lo largo de este año. Muchísimas gracias por esta oportunidad y buenas tardes y éxito para todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Casado. Y ahora, para unas reflexiones de bienvenida, le daremos la palabra a nuestro presidente Tomás Regalado, periodista de estupenda pluma, corresponsal de guerra y en la Casa Blanca durante la presidencia de Ronald Reagan. Fue alcalde de Miami por 8 años y director de radio y TV Martí. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Beatrice, y muy buenas tardes a todos ustedes, a todos que están conectados a esta sede de Miami. Queremos darle la bienvenida a esta segunda edición del Foro Perú 2021. Y antes de explicar brevemente por qué hay una segunda parte, queremos, una vez más, en nombre del Instituto Interamericano, de su buró de dirección, de su director ejecutivo, de sus asociados, agradecer la extraordinaria cooperación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y especialmente a quien acaban de escuchar, a Rafael Casado Lezama, director de la carrera de Relaciones Internacionales. Hoy, como en la primera edición, vamos a tener un panel de lujo que serán presentados por la doctora Beatrice Rangel. ¿Por qué la segunda parte? Pues porque la información es poder, porque el instituto considera que Perú importa, porque en elecciones, en tiempo de pandemia, cualquier cosa puede pasar, porque Perú ha atravesado por tiempos muy difíciles, porque vivimos en un mundo que tiene fatiga de virus. Lo comprobamos en las pasadas elecciones de los Estados Unidos, porque los pueblos viven muchos con la triste opción de estar recogidos, obligados
para evitar el contagio o salir a traer el pan a sus hogares. Y porque los gobiernos usan el miedo para avanzar su agenda. Así es que Perú entra en estas elecciones de abril. A quienes estén conectados, queremos que ustedes avisen a familiares y amigos, porque es importante que vean y escuchen a estos expertos, a estos protagonistas de la historia de Perú, que le darán a ustedes herramientas para poder hacer decisiones y para ser influenciadores de la opinión pública. Ahora yo tengo el honor de presentar a la moderadora de este foro, la doctora Beatrice Rangel. Gracias a don Tomás Regalado. Perú es una nación que concita la atención de los analistas de riesgo, como es el caso de Fitch Ratings, y de aquellos que esperan un rebote en América Latina luego de la contracción económica experimentada por la región y el mundo durante el año 2020 como consecuencia del COVID-19. Todas estas fuentes consideran que el Perú, junto con México, Chile y Colombia, serían las únicas naciones con probabilidades de protagonizar ese rebote económico. Sin embargo, la percepción de riesgo es elevada. Según esos mismos analistas, la fragmentación política que exhibe el Perú y las limitaciones que esta condición crea para el desarrollo de políticas públicas de largo alcance, que vía la apertura de mercados y la competencia aceleren la tasa de crecimiento y el bienestar de la población, son remotas. Sin la compresión de las raíces de esa debilidad, muchos analistas, incluyendo el Financial Times, indican que todo pronóstico económico carece de consistencia. También se mencionan como retos para el Perú la absorción de la oleada de venezolanos expulsados de su tierra por las políticas públicas de un régimen criminal que les condena a muerte por enfermedad o por hambre. Finalmente, también se menciona como una amenaza cierta la posibilidad de que el país sea tomado por una fuerza política que yo defino como marxismo con esteroides y que es reconocida continentalmente como el castrochavismo. Para despejar estas interrogantes, hoy contamos con un panel de acreditados expertos en la realidad peruana y en materia de investigación académica del desarrollo de esa nación. Sin mucho más, voy a empezar a dar el derecho de palabra. Cada uno de los participantes tendrá entre 7 y 9 minutos para desarrollar su ponencia. En minuto 8 yo les dejaré saber que les queda un minuto para redondear las ideas. Empezamos con Luis González Posada, exministro de Justicia, canciller del Perú, presidente del Congreso de la República y embajador en la OEA, abogado y militante del partido APRA. Bienvenido, don Luis. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. A través tuyo, a todos los participantes de este evento de análisis y reflexión. Sobre las elecciones del Perú, tengo que señalar que son las más atípicas de la historia nacional. Primero, porque en estos 4 años han pasado 4 jefes de Estado, 4 presidentes de la República, de los cuales 2 han sido vacados por el Congreso. En estos 4 años, además, ha sido, desde mi punto de vista, inconstitucionalmente disuelto el Congreso del Perú, por quien ejercía en ese momento interinamente el cargo, que era el ingeniero Beatriz Vizcarra. Disuelve el Congreso después de desacreditarlo públicamente y es el nuevo Congreso que él impulsa que termina vacándolo a él por incapacidad moral para gobernar, porque se conocieron actos ilícitos cometidos en su gestión con la empresa brasileña Odebrecht y otros actos de naturaleza delictiva. Entonces tenemos por un lado 4 presidentes en 4 años, deben haber sido pues 150 ministros y yo no sé cuántos viceministros y altos funcionarios del Estado que demuestran la fragilidad del sistema político peruano. Pero a lo dicho también hay algo más. Las instituciones están precarizadas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que es base fundamental del Estado de Derecho, está integrado por 7 miembros, de los cuales 6 han vencido hace 1 año y medio su mandato. Pero ahí están, decidiendo los temas más importantes del Perú. Tienes un consejo electoral que es severamente cuestionado.
por favorecer a uno de los candidatos, de tal manera que es un sistema que no da confianza a un país cuando estamos a escasamente 8 semanas del proceso electoral. Otra característica es que existen, ya no sé si es 20, 21, porque van saliendo y rebobinando los candidatos a la presidencia, que los sustantivos no representan, salvo dos excepciones a los partidos políticos. Son vientres de alquiler. ¿Qué significa esto? Significa que si una persona tiene inscrita una agrupación política durante los 5 años, hiberna, no hace nada, no tiene local, actividades, dirigentes, programas, pero al 5.º año ofrece el membrete de su partido a alguna personalidad para que éste se presente como candidato a la presidencia a través de ese partido. Esto, desde mi punto de vista, le hace un daño inmenso a la democracia. Yo no he visto un suceso de esa naturaleza en otras zonas, en otras regiones de América Latina. Decirles también que nos encontramos no solamente con un gobierno débil, precario, frágil, porque quien tiene hoy día la presidencia de la República representa un partido pequeño, el Partido Morado, así se llama. El Partido Morado es un pequeño, pero por estos trastornos políticos hoy es el jefe de Estado. Y el presidente del Congreso o la presidenta también representa a un sector minoritario de izquierda, ¿no?, que es la última bancada del Congreso, de tal manera que es una situación absolutamente irregular. Estoy hablando en consecuencia de la Presidencia de la República, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional, podríamos hablar de la Corte Suprema, donde ya tienen vencido su mandato y tienen que ser renovados 7 u 8 magistrados supremos de la República, de un tribunal, de un ministerio público que ha sido seriamente afectado. Ha habido intervención política en el Ministerio Público para que destituyeran, como lo hicieron con el presidente o el fiscal de la Nación de su momento. Entonces, esta es la fragilidad de las instituciones que nos encuentran al país en una situación muy lastimada antes de un proceso electoral. Y razón se entiende que no hay preferencias, todos son las tendencias muy pequeñas, 9%, 8%, 4%, 6%, el 55.6% de los electores a estas alturas no sabe por quién va a votar. Yo me temo mucho que puedan hacerlo por quien ofrezca mejor un espectáculo en redes o por quien odien menos. Con el Perú, lamentablemente, se vota a veces no por quien valga más, sino por quien odien menos, a quien menos envista las campañas políticas. Pero más allá de estos hechos de que por sí ya son alarmantes, digámoslo, tenemos nosotros que hay 3 temas fundamentales en estas elecciones. Digamos, son los temas que mandan el proceso electoral. En primer lugar, el manejo desastroso que ha habido en el caso de la pandemia. El Perú registra el lamentable precedente de ser el país que más muertos ha tenido por millón de habitantes en el mundo. En el mundo. No tenemos siquiera un registro fiable de cuántas personas han fallecido. Las cifras oficiales dicen 45.000, pero las cifras también oficiales del Sistema Nacional de Defunciones nos hablan de 95.000 o 100.000 personas. O sea, no hay una base de datos. A eso se suman otras precariedades. La gente se está muriendo. En estos momentos se está muriendo porque no hay camas UCI. No hay camas UCI. Hay 200 o 300 personas esperando que se les ocupe una cama para salvar una vida. Y esto para mí es un crimen, porque significa que no se tomaron las medidas de previsión necesarias para evitar esta tragedia. Pero tampoco hay plantas de oxígeno. La gente no tiene oxígeno. Ustedes deben haber visto las imágenes terribles en televisión de cientos de peruanos sentados en el piso esperando cómo pueden tener acceso a un balón de oxígeno y con ello salvar su vida. Yo les digo con mucha pena que el manejo ha sido desastroso, folclórico, se ha engañado en cuanto a las cifras, no se han tomado las medidas de previsión del caso y hoy día estamos en una situación lamentablemente crítica en el país y esto nos lleva pues a que los candidatos tendrán que tener como primer punto
en este fin de campaña una propuesta sólida, pero una denuncia firme contra quienes han sido responsables de esta inmensa tragedia que golpea a miles de hogares peruanos. El segundo tema, y seguro lo va a desarrollar Carlos Adriancén, que es un economista brillante y reconocido en mi país, es la parte económica. Yo solamente puedo señalar los datos gruesos internacionales que indican que el Perú es el país de mayor caída en el PBI de toda la región durante la pandemia. Es un 12,5%, 13% de caída, pero que en todo caso esa caída se expresa en dos cifras que no las tengo claras porque no están claras, pero podrían ser que han perdido el empleo unas 3 millones de personas y 2 millones están en la pobreza. Entonces, esta es una situación dramática donde hay que reconstruir la economía para crear empleo y para mejorar la situación de vida de los peruanos. Digamos, es el segundo tema. Y un tercer tema es la inseguridad ciudadana. La delincuencia ha crecido enormemente, por lo menos un 20% más que el año pasado, pero con un elemento adicional que no teníamos antes. Hay sicariato, pero todos los días en televisión que pasa una persona y mete 2 balazos y mata a alguien en la calle. Hay sicariato, delincuencia organizada, crimen organizado. La policía peruana cumple un excepcional trabajo en tema de seguridad, a pesar de que ese gobierno, el actual, insólitamente descabezó a la Policía Nacional, despidió a 18 generales que estaban en la línea de mando para elegir al que estaba en el puesto número 19, lo cual afectó a una institución donde han muerto ya 550 personas, 550 efectivos por COVID, por defender a la población del COVID. Entonces, yo diría que estos son los 3 temas centrales que van a aterrizar la campaña. Esperemos, vemos pocos candidatos de nivel. Yo veo ahí a la candidata Tudela, que es una, no es de mi partido no está en este proceso, pero es una candidata talentosa, es una mujer inteligente, que ojalá como ella lleguen personas así y que enriquezcan este parlamento, porque estamos muy mal políticamente. Ayer nomás yo veía con asombro que el presidente del gobierno regional de Arequipa es una región muy poderosa en el Perú. Don Luis, le queda un minuto. Un minuto, termino. Salió a anunciar que le autorizaran a traer vacunas contra el COVID, que él las podía distribuir en carretillas de helados Donofrio. Ese es el nivel de algunos políticos. Esperemos pues que esto no suceda. Yo en la parte final, en el minuto que me va a quedar, le voy a decir que todo esto ocurre en una región absolutamente inestable, donde se han consolidado dictaduras y donde se ha firmado el poder de potencias supranacionales como China, Rusia, Irán, en un continente que lamentablemente ha sido abandonado a nivel de política y de inversiones por quien debió ser el mayor protagonista, que son los Estados Unidos. Muchísimas gracias, brillante exposición. Ahora vamos a darle la bienvenida y la palabra a Adriana Tudela, abogada con el LLM de la Universidad de Chicago y experiencia en el sector público y privado, especializada en el análisis constitucional y legal para el diseño de proyectos legislativos y asesoría jurídica, relacionamiento institucional público-privado, así como en estrategias de comunicación con énfasis en temas legales, políticos y económicos. Interesada en seguir desarrollándose en ámbitos que demandan alta capacidad de análisis y liderazgo. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias al Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias a la UPC por la invitación. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Hoy voy a hablarles sobre cómo se visualiza el Perú, políticamente hablando, a partir del 11 de abril, si es que las elecciones efectivamente se realizan el 11 de abril. Voy a ser optimista y voy a partir de la premisa de que el 11 de abril habrán elecciones. Creo que hacer este ejercicio digamos, predecir cómo será el escenario político no es fácil, por la simple razón de que hay muchas cosas sobre las cuales no existe nada de certeza, y hay algunas pocas sobre las cuales sí hay certezas, ¿no? Me gustaría empezar diciendo que algo que es bastante obvio, y que es que el futuro del país, el futuro del Perú, va a depender en gran medida de quién gane las elecciones.
Yo no me voy a poner a hacer predicciones electorales ni a analizar encuestas, porque además de que suelo ser muy mala haciendo ese tipo de predicciones, considero que aún no está, digamos, decantado de manera clara el escenario electoral. Como dijo el doctor Posada, estas son elecciones muy atípicas en las cuales aún nada está muy definido. Lo que sí puedo observar es que la oferta electoral que hay en estas elecciones tiende en su mayoría hacia el populismo y el intervencionismo estatal. Salvo por 2 o 3 opciones electorales, la mayoría lo que buscan es pasar de tener un modelo de libre mercado en donde prime el rol subsidiario del Estado, a pasar a un sistema en el cual, digamos, el Estado tenga un rol protagónico, intervencionista y hasta empresarial. Tomando esta encuesta, la composición, digamos, tomando en cuenta la composición electoral que estamos viendo, está clarísimo para mí que estamos entrando a un nuevo ciclo político. Creo que este nuevo ciclo político podría ser o demorado o acelerado por la pandemia. Digo que podría ser demorado por la pandemia, en teoría, o tal vez intuitivamente uno podría creer que la pandemia demoraría la entrada a este nuevo ciclo político, porque digamos que el hecho de estar enfrentando una crisis sanitaria tan grave como la que estamos enfrentando debería, en teoría, concentrar los esfuerzos del próximo gobierno en controlar la pandemia y también en reactivar la economía. Y esto debería desanimar la promoción de cambios radicales que podrían complicar y, digamos, demorar también la respuesta a la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando. Sin embargo, sabemos que esto en la práctica no necesariamente va a ser así, porque por lo general las crisis suelen crear una ilusión de que todo anda mal. Y esto evidentemente sirve como pretexto político para lograr ciertos cambios que son deseados por algunos sectores ideológicos que ven esta situación como una ventana de oportunidad o como un pretexto para impulsar ciertos cambios radicales, ¿no? Además, creo que hay que tener en cuenta también que a lo largo de la historia, los periodos de crisis económica han generado también cambios de paradigmas políticos muy importantes. Solo por dar un ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando el New Deal se impulsó tras la crisis generada por el crack del 29, y digamos que fue un cambio radical, se pasó de un modelo de laissez-faire a un modelo de subsidios, de proteccionismo y de controles estatales a la economía. Y además este New Deal, digamos, no solo tuvo efectos económicos, sino que excedió las exigencias de la crisis económica y terminó convirtiéndose en un esquema sociopolítico que digamos, fue mucho más allá de lo económico e invadió también lo social. Yo creo que en el Perú estamos atravesando una profunda crisis económica que también, al igual que en muchos casos a lo largo de la historia, está empujando un cambio de paradigma político. Creo que los sucesos políticos que hemos visto a lo largo del año pasado y en los primeros meses de este año ya nos están dando señales sobre qué es lo que va a venir en los próximos 5 años. Creo que muchas de las normas o de las leyes que se han aprobado en el Congreso, como crear una nueva aerolínea estatal, o pasar todos los fondos de pensiones a la administración de una entidad pública, o, digamos, devolver los fondos de pensiones de la ONP, creo que estas son señales de políticas populistas, intervencionistas, estatistas, que se han venido impulsando desde este Congreso, pero que no creo que sean o que vayan a ser hechos aislados, ni que estén directamente relacionados a la composición del Congreso actual. Creo que simplemente son las primeras señales de lo que nos espera a nivel político durante los próximos 5 o hasta 10 años. Y se están empezando, digamos, a sentar las bases para un periodo político en el cual el Estado probablemente empiece a tener un rol más protagónico. Y bueno, el problema está en que digamos, que sea protagónico no significa que vaya a ser eficiente, lamentablemente. Entonces, el desafío político que vamos a enfrentar durante los próximos años va a ser, primero, defender nuestras instituciones que ya han sido
bastante debilitadas durante los últimos 5 años, en gran parte porque gran parte de nuestra clase política se ha visto enfrascada en una lucha constante, en un enfrentamiento que ha terminado por mellar aún más nuestras instituciones. Y también el desafío va a ser no solo, digamos, defender nuestras instituciones, sino también, y sobre todo, defender nuestras libertades individuales, nuestras libertades ciudadanas, de cara a esta amenaza populista y estatista que ya estamos empezando a ver, y que ya, digamos, la historia demuestra que suele florecer en periodos de crisis. De hecho, como decía Hayek, justamente son estos periodos de emergencia los que suelen usarse como excusa, son la excusa perfecta para limitar nuestros derechos, para limitar nuestras libertades. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la principal batalla política que vamos a enfrentar durante los próximos años va a girar en torno a esto. Creo que es muy importante mencionar respecto a lo que acabo de decir, que si se restringen nuestras libertades económicas, también se restringen las políticas. No es posible separar lo político de lo económico. Lo político y lo económico están directamente relacionados, y no hay libertad social, no hay libertad política si no hay libertad económica. En ese sentido, la constitución política y la constitución económica no pueden ir por cuerdas separadas, y esto es algo que tenemos que tener muy claro para, digamos, enfrentar los retos que nos van a traer los próximos 5 años. Ahora, en paralelo a esto, creo que la agenda política de los próximos 5 años va a estar evidentemente enfocada en el control de la pandemia y en la reactivación económica, y también, digamos, en una reforma o digamos, el fortalecimiento de nuestro sistema de salud. Atender a estos temas que van a estar predeterminados va a ser bastante complicado, justamente porque estamos atravesando por este, digamos, cambio de paradigmas políticos que acabo de describir. Y por eso es que esta elección va a ser muy importante, porque digamos que estamos en medio de una crisis global, no solo nacional, una crisis global, que para solucionar o para encontrar soluciones, ello va a implicar un gran esfuerzo por parte del Estado, no solo para, digamos, gestionarla a nivel interno, y para encontrar también, digamos, las medidas logísticas necesarias para enfrentar este reto, sino que también va a tener que competir en los mercados internacionales, justamente para poder comprar vacunas, para poder comprar retrovirales que digamos, van a estar en alta demanda durante los próximos años. Y va a ser en esta tarea en la que el Estado o el próximo gobierno va a tener que decidir entre delegar en el sector privado algunas de estas tareas o apoyarse en el sector privado, o si es que van a querer asumir el reto desde el Estado al 100%, que es lo que ha venido ocurriendo a lo largo del año pasado y también este año un poco menos, pero digamos que el Estado ha asumido al 100% esta tarea, relegando el apoyo que podría tener del sector privado. Le queda un minuto, Adriana, te queda un minuto. Bueno, entonces, ya para concluir, en medio de este nuevo ciclo político que estamos empezando a ver, o cuyo principio estamos empezando a ver, el próximo quinquenio va a depender básicamente de si logramos elegir a alguien que sepa colocar las responsabilidades en donde realmente están, y que no caiga en la falacia de atribuir la crisis generada por la pandemia del coronavirus a nuestro actual sistema político y económico, el cual, como ya mencioné, digamos, está directamente relacionado a nuestras libertades individuales, y esa es la principal batalla que vamos a estar luchando durante los próximos 5 años. Muchísimas gracias, interesantísima perspectiva que tiene que ver con el respeto a la propiedad privada y al rol del sector privado en el crecimiento de un país. Ahora le vamos a dar la palabra a don Carlos Adrianza, que se desempeña actualmente como decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es profesor de Política e Historia Económica y del doble grado en Economía, Política, Filosofía
y Leyes del programa UPC University of Arizona. Es miembro del Grupo de Opinión Económica de AmCham y ha recibido la condecoración Hipólito Unanue del Ministerio de Economía y Finanzas peruana. Es doctor en Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene estudios de posgrado en Economía, Negocios de las Universidades de Boston, Quebec, Harvard y Pittsburgh. Y es un Executive Fellow de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania. Bienvenido, doctor Andreasen, y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Le pedí al inicio de esta presentación poder compartir filminas o una presentación, si me lo permite. Y creo que hice muy bien al hacerlo, porque con tan buenas presentaciones, antes que me toque a mí, no hubiera tenido mucho que decir si no me hubiera apoyado en data. Primero quiero agradecer al instituto y también a Beatrice por la invitación, pero quiero chequear si se está viendo la presentación. ¿Se está viendo? Perfecto. Sí se mira. Ok, a mí me toca hablar del escenario económico, y cuando se habla del escenario económico peruano, nos dijo Beatrice al inicio de esta presentación, la gente de las calificadoras de riesgo y otros más nos dicen que el Perú tiene grandes expectativas económicas y que, bueno, se espera que este año le vaya algo mejor que el resto de la región. Como yo voy a hablar de ese tema, prefiero, en el corto tiempo que puedo hacer, enfocar básicamente data. Y les pido a todos que, más que hacerme caso a mí, compartan conmigo la revisión de las datas. El Perú, Beatrice, es otro país en América Latina en un cuadro de sostenido declive regional. Si miramos los últimos 60 años de la historia latinoamericana, no salimos o no pasamos, perdón, ¿se escucha bien? No sé. Doctor Rosales, ¿usted lo escucha? Se escucha bien y hay una lámina que dice sostenido declive regional. Muchísimas gracias, Rafael, el organizador de esta bonita reunión. Decía que la región, y es bueno que lo sepamos, no solo el Perú está en declive, aunque el Perú tiene sus méritos propios que marcan en gran medida lo que vamos a ver en esta campaña electoral. Y quiero comenzar esta primera afirmación de que la región está en declive sobre dos adjetivos: la negación y la autocomplacencia. La negación y la autocomplacencia que caracterizan a dos países de la región. Este es un índice de desarrollo relativo para Chile y para Perú. Y le pido a todos que lo compartan porque muestra qué tan cerca está tanto Chile como Perú en función al nivel de desarrollo relativo de los Estados Unidos. Chile, en el periodo 84 al 2013, fue un milagro en el Pacífico Sur. Se recuperó de un casi 14% del PBI norteamericano hacia el doble. Fue verdaderamente exitoso, pero eso es pasado. Chile, desde que el Frente Amplio, la nueva mayoría y la concertación gobiernan, ha retrocedido severamente en términos de desarrollo económico, y figura parecida tiene el Perú, que, por ejemplo, desde el casi 7% de principios de los 90, se había llegado a recuperar a cerca del 12%. Un salto de 5 puntos, algo enorme en términos de desarrollo económico relativo. Pero elegimos Somala, tuvimos a PPK, y luego a Vizcarra, y luego a Sagasti, y vamos a ver lo que han hecho. Pero lo cierto es que al año 2020, que configura una de las 4 más importantes recesiones, mega recesiones, las llamo yo, porque son de tal escala, Beatrice, que después del 2020 el futuro del Perú es distinto. Cuando el producto cae cerca de 15% en términos per cápita, se rompen los cimientos, se quiebran los cimientos. Sea cualquiera el que sea elegido, tiene el fondo de la situación económica mucho más cerca. Por lo tanto, hablábamos de dos milagros en el Pacífico Sur. Estos han sido rápidamente cosa del pasado. Cuando en Chile
o en el Perú nos hablan del modelo económico, nos están tonteando. Otra comparación a modo de preámbulo tiene que ver con una comparación de dos variables claves. Las rentas que sacan los peruanos y los chilenos de sus recursos naturales, en el caso venezolano del petróleo, y los flujos de inversión extranjera directa en el periodo 70-2019. Vale la pena destacar que por años Chile captó mucho más inversión extranjera que el Perú en escala per cápita. Sin embargo, está tan mal últimamente que capta como Perú. Perú en los años 70 virtualmente no recibía inversiones. Recordamos que fue un país socialista, corrupto, atrasado. Luego viene la comparación de rentas de los recursos naturales, de los sectores primarios, también per cápita. Chile, por su institucionalidad, saca 4.2 veces más rentas que los peruanos y hace poco mucho más, porque era un país predecible y un país que, teniendo menos recursos, le da a su pueblo un nivel de vida muchísimo más alto que el nuestro, tal como muestra su disponibilidad de vacunas en los últimos días. Pero ambos contrastan el final de dos milagros en el Pacífico Sur. Vean ustedes que Perú crecía mucho más que Chile hasta hace poco, pero no le neguemos el mérito a Vizcarra, que ya sacó una tasa de crecimiento que nos ha colocado en términos quinquenales por debajo de Chile. Pero el segundo gráfico, presentado a la parte de la derecha, muestra cómo Chile, la línea azul, Perú, la línea roja, y el promedio mundial, cada día está más lejos de los países desarrollados. Ese es el producto per cápita de Suiza comparado con estos dos países perdedores, Chile y Perú. Y cada año estamos más lejos del desarrollo. Y por supuesto que hay que buscar explicaciones. Y para ello los invito a revisar el negacionismo chileno. Los tecnócratas chilenos, por así decirlo, nos repiten que el gobierno de la concertación, del Frente Amplio, la nueva mayoría, respetaron el modelo. Y cualquiera que siga las cifras de London House, de libertades políticas o derechos civiles, se va a dar cuenta que Chile, en estimados, ha regresado a los años 70, al régimen totalitario de Allende y los gobiernos militares. Y esto no es inocuo. Candidata Tudela, hay encuestas distintas de libertad política y de libertad económica. Y es curioso que un promedio de estas dos encuestas explique de manera diáfana, meridiana, estadísticamente fuerte, si un país es rico o es pobre, si un país es corrupto o menos corrupto. Todos los países ricos tienen índices de percepción de corrupción baja. Todos los países ricos tienen índices de libertad política mucho más altos y de libertad económica mucho más altos. Los países marxistas, con alta opresión económica y política, son países pobres y corruptos. Y eso es algo contrastable por cualquiera. Suecia, por ejemplo, Noruega, se le llama socialistas, pero tienen índices de libertad política y de libertad económica muchísimo más altos que Chile y que Perú. Pero veamos el derrumbe de Chile y la causa del derrumbe de Chile. Ellos han quebrado su modelo por el lado político y nótese, Chile tiene índices de libertad política y de libertad económica mucho más altos que los peruanos. Los peruanos, en cambio, tenemos esta historia. Un índice de libertad política muy mediocre, mucho más bajo que el chileno, dentro de rangos que llamaría totalitarios, y en materia económica, desde Humala, un declive marcado. Sí, porque Chile y Perú son muy distintos en términos de libertad. Los índices de libertad política y de libertad económica de Chile tienen una alta correlación con su nivel de vida, con su per cápita. Y conforme el han retrocedido, este ha comenzado a bajar. En el caso del Perú, encontrar la correlación es una locura, tanto en niveles como en flujos, porque los niveles de libertad económica, aún en los 90 peruanos, en un ranking global, se ubican en rankings semi-marxistas. Yo veo con mucha empatía a la gente que quiere defender el modelo, pero nunca hicimos la tarea completa. Nuestro nivel de liberalismo, aunque generó un milagro de una recuperación de casi 5 puntos del Hilaria, ¿no?, fueron mediocres. Hoy día, cuando Beatrice me dice que hable del escenario económico, yo por supuesto que puedo hablar de cuánto estamos cayendo y de lo mal que nos estamos gobernando,
pero estamos inmersos en tendencias de las cuales no podemos escapar fácilmente. No es fácil, porque hay que rehacer el modelo hacia índices de libertad política y de libertad económica mucho más altos que los de Chile y apostar con ellos a largo plazo. En el caso contrario, que siempre es una opción, porque el progreso ni es seguro ni es inevitable, podemos continuar con índices de libertad política y económica bajísimos, es decir, con altos índices de marxismo, porque, por Dios, no nos compliquemos. El marxismo es la antítesis del capitalismo y el capitalismo en su mejor acepción, el liberalismo clásico. Carlos, te queda un minuto. Y libertad económica. Sí, en ese minuto puedo decirle muy rápidamente dónde estamos con Vizcarra y con el agraciado Sagasti. Vean ustedes las cifras más frescas de lo que va del año, el tipo de cambio se dispara, la economía no tiene ningún síntoma, ningún signo sólido de recuperación a enero, Beatriz, a enero. Construcción, que es proxy de inversión, y servicios, que es proxy de empleo, están en caída. Hoy día celebramos tener 14 días más de cárcel y es previsible que el Banco Central, que está defendiendo la estabilidad, siga mostrándonos un tipo de cambio más flexible y un nivel de producción anualizada que no se recupera. ¿Perdón? Sí. Sí, sobre todo esto, el Hugo Badis del Perú hoy día se pregunta a quién vamos a elegir. Al economista más prestigioso de la región. Vamos a elegir a una persona con empuje, como el señor López Aliaga. También vamos a elegir a un montón de señores que a veces no parecen tener la mínima expresión de lo que ofertan, pero también en su gran mayoría gente que pide más opresión de la libertad política y más opresión de la libertad económica. Como siempre va a haber gente que va a decir, no, pero en realidad el modelo, el candidato tal o cual lo va a defender. Si ustedes leen sus programas, se les cae el pelo. Es un solo de inflar el gasto de gobierno, y el gasto de gobierno en el Perú, Beatriz, con la institucionalidad que tenemos, es el mayor predictor de la corrupción burocrática que hay, con una determinación cercana a la unidad, así de simple. Por lo tanto, el Perú en esta elección se juega su historia, pero se juega su historia sobre un punto muy, muy bajo. Estamos empobrecidos, tenemos una inercia terrible, nos podemos dar el lujo de elegir mal. Lo venimos haciendo hace un buen número de gobiernos. Pero las consecuencias, como muy bien lo destacó la candidata Tudela, esta vez serían particularmente dolorosas para nuestro pueblo. Más nos vale ejercer ciudadanía. Gracias por el tiempo, Beatriz. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle el derecho de palabra a Luis Alfonso García Corrochano, que es abogado por la Universidad de Lima, titulado con la tesis El Estado en el Pensamiento de José de la Riva Agüero Yosma, aprobada con mención summa cum laude y recomendación de publicación. Máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña desde agosto del 2014 como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es miembro y presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, OEA. Dicta el curso de Derecho Internacional Público en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Academia Diplomática del Perú. Bienvenido, doctor García Corrochano. Muchas gracias, Beatriz. Hacer un análisis del panorama jurídico de cara a la situación actual y futura no es sencillo. Y no es sencillo porque, como todo país que tiene un entramado y un enredo de una serie de normas distintas y contradictorias, todo esto lo que hace es más bien dificultar el desarrollo social, político y económico. Pero los candidatos actualmente se han centrado en decir que lo que hay que cambiar es la Constitución. Es decir, está fallando una rueda, está fallando una bujía del automóvil, pero ellos quieren cambiar el auto, que es el que nos ha llevado a la situación actual, ¿no? ¿Y por qué lo quieren cambiar? Quieren cambiar un discreto auto familiar, moderno o relativamente moderno, ¿no? Por un Forte o por un auto que todavía tenga tracción, o por un vehículo que tenga tracción a sangre, ¿no? Es decir, quieren regresar al pasado, como si en las recetas del pasado tuviéramos la posibilidad de mejorar hacia adelante. Lo que no tenemos que cambiar es de constitución,
Lo que tenemos es que reformar puntualmente aquellos aspectos que han demostrado no ser los más adecuados. Pero el resto del modelo constitucional, la arquitectura constitucional, tiene dos grandes virtudes. Ha sabido proteger los derechos de los ciudadanos y ha permitido que desde que se la Constitución tengamos elecciones periódicas, elecciones congresales, elecciones municipales, luego elecciones regionales, y ha podido amparar un modelo de libertad económica que con sus más y sus menos, sin embargo, nos sacó de una situación de crisis terrible, con la cual habríamos estado calificados, a no dudarlo, como Estado fallido hace mucho tiempo, ¿no? Abriendo el Perú a la inversión extranjera y a la libertad económica para que los propios peruanos confíen en el Perú y puedan invertir en su país. Esos aspectos sustanciales de la Constitución, que son los que no deben cambiar, son los que muchos candidatos quieren tirarse abajo. ¿Por qué? Porque el discurso populista pasa por deslegitimar todo aquello que funciona, culpándolo de que no favorece a todos. Cierto, no puede favorecer a todos porque ni siquiera se le ha dado tiempo para poder surtir ese efecto. Pero lo quieren cambiar por algo que no sirve para favorecer a nadie. Es decir, es el típico discurso socialista. No vamos a hacer que tú tengas más, pero vamos a hacer que aquellos que tienen no tengan nada para que estén igual de mal que tú. Entonces, eso enciende, digamos, esta, ¿cómo podríamos llamarla? Porque es una particularidad muy latinoamericana en realidad, y no de todos los países latinoamericanos, pero el mío desgraciadamente participa de esta forma de autodenigración. Es decir, no queremos ser mejores, queremos que los otros estén peor, o que estén por lo menos igual de mal que nosotros. Lo que tenemos que hacer es, sí, adecuar un marco jurídico a un sistema económico de libertad, porque tenemos un enmarañado sistema de derechos que no protege adecuadamente la propiedad, que no garantiza adecuadamente la libertad, que no blinda debidamente la inversión y sobre todo que no fomenta y genera la creación de empleo y riqueza. Tenemos regímenes laborales absolutamente incompatibles con un esquema y una aspiración de desarrollo. Y lo poco que teníamos funcionando, por populismo, demagogia, irresponsabilidad o simplemente cobardía, se lo echaron abajo, hace muy poco. Tenemos que defender el trabajo, pero no la estabilidad laboral, que es la principal enemiga de la generación de empleo. Flexibilizando las normas laborales para que el trabajo esté en función de la competencia y de las competencias del trabajador, en una libre oferta que de seguro va a encontrar un punto de equilibrio como siempre lo encuentran la oferta y la demanda en los mercados libres, pero que jamás lo pueden encontrar en aquellos mercados intervenidos, distorsionados, ¿no? En aquellos reales mercados negros en los cuales no existe la libre competencia porque está totalmente distorsionada por una serie de elementos, como, por ejemplo, el caso de la estabilidad laboral absoluta, ¿no? Que está generando un problema muy serio. Tenemos que terminar con la dicotomía o con el enfrentamiento entre comunidades campesinas, comunidades nativas y la inversión en recursos o en la explotación de recursos naturales, convirtiéndolos no en antagónicos, sino en socios. Las colectividades que están asentadas sobre importantes recursos no pueden ser meramente posesionarias de una superficie, mientras el Estado es quien acapara todos los recursos. Tienen que ser propietarias y tienen que saber negociar y transar esos recursos para alcanzar el desarrollo. No podemos seguir con esquemas de propiedad propios del siglo XIX. Tenemos que cambiar radicalmente esos aspectos. Tenemos que hacer muchos otros cambios sustantivos en la legislación. Tenemos que rescatar la autoridad del Estado. Tenemos que respaldar el accionar de aquellas fuerzas del orden que son necesarias e indispensables para la existencia de un Estado de Derecho y de una economía libre. No podemos hablar de una economía libre allí donde no existen garantías de que el trabajador, el inversionista o el propietario no sean asaltados ya sea por el Estado o por particulares. Tenemos que tener un sistema
muchísimo más razonable de promoción de la inversión en dos aspectos fundamentales: educación y salud. Lo que está pasando en el Perú al día de hoy es consecuencia de la criminal irresponsabilidad del Estado en haberle dado continuidad a políticas de difusión y de universalización de la salud, tanto si esta está financiada por los sectores privados como cuando está financiada por el sector público. Tenemos que poner normas que sirvan de candado al gasto público y que favorezcan la inversión adecuada en aquellos aspectos que son realmente fundamentales. Adiós a esa noción ya absolutamente vetusta y desfasada de la inversión del Estado en sectores estratégicos, que lo único que hace es mantener burocracias doradas y generarle pérdidas al Estado, es decir, a los ciudadanos. Todo ese dinero que se ha ido por un desagüe en estas décadas ha podido ser mucho mejor invertido en educación y salud, y hoy día tendríamos sí un país con condiciones muchísimo más competitivas que las que tenemos. ¿Por qué? Porque aquellas políticas adecuadas, aquellas políticas razonables, aquellas políticas bien orientadas que se siguieron durante algunas etapas de gobierno, del 90 al 2000, del 2006 al 2011, simplemente fueron abandonadas o no fueron seguidas por razones ideológicas. Se ha despilfarrado el dinero obtenido durante la época de bonanza de las exportaciones, sobre todo exportaciones minerales. ¿Por qué? Porque una serie de normas, no la Constitución, normas legales, han permitido estos mecanismos perversos de despilfarro y no han favorecido estas situaciones de inversión a futuro. Ya sé que me queda un minuto, voy a concluir. ¿Sí? Sí. Tenemos que modernizar la legislación, porque solamente cuando existe un verdadero Estado de Derecho, existe un Estado y una economía libre. Toda la economía clásica se ha fundado no solamente en la libertad de la oferta y la demanda, sino también en la existencia de un Estado de Derecho, de rule of law, fundamental para que pueda haber desarrollo. Y esas garantías tiene que establecerlas el próximo gobierno en el corto tiempo de 5 años para sentar las bases de un desarrollo duradero. Ese es mi diagnóstico. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Le agradecemos al doctor García Corrochano su brillante exposición sobre la significación de las libertades económicas en el desarrollo y el progreso de los pueblos. Vamos a dar ahora la palabra a Kelly Jaimes, abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Magíster en Educación Superior por la Universidad Andrés Bello de Chile, estudios concluidos en maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diploma en Derechos Humanos y Conflictos Armados de la Fundación René Cassin, Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Becaria de la Oficina de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos. Bienvenida, Kelly. Hola, Beatrice. Buenas noches. Gracias al Inter-American Institute for Democracy y gracias también a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por la invitación. Las exposiciones anteriores me permiten un poco poder hacer un preámbulo a la exposición que voy a hacer el día de hoy. Lo primero que quería comentar es que independientemente de quién gane las elecciones, como habían mencionado los otros expositores, es importante señalar que el Perú, con miras al Bicentenario, queda con muchas responsabilidades, con muchas cosas que tiene que atacar. Lo principal es que tenemos que trabajar con el tema de constitucionalidad. Realmente se está respetando la Constitución. En base a esa figura también tenemos que analizar si es que se están respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas en esta coyuntura y qué es lo que va a hacer el gobierno elegido para garantizar el respeto de estos derechos fundamentales. Ya han mencionado, por ejemplo, la restricción de ciertos derechos. Y si actualmente
bajo el concepto de Estado que se está manejando en esta coyuntura, estamos realmente tomando de forma correcta lo que es un estado de emergencia, o se está amplificando, tergiversando, yendo más allá de lo establecido por nuestra Constitución en lo que señala que es un estado de emergencia. Si es que realmente estamos analizando lo que es un estado excepcional, ¿estamos en esa posición o estamos yendo más allá? Si es que hemos extralimitado los derechos suspendidos que nos permite o que nos avala la Constitución, porque recordemos que nuestro marco interno nos señala de que puede haber un estado de necesidad, ¿sí? Que también puedo tutelar el interés superior de salud, pero realmente esto amerita que se suspendan más derechos de los señalados en el artículo 137 de nuestra Constitución. Partiendo de ese punto, entonces vamos a analizar un poco qué es lo que nos han venido diciendo ya ciertos órganos internacionales en el marco del Sistema Universal de los Derechos Humanos, que es realmente lo que vengo a conversar hoy día, ¿no? Tenemos dos marcos de los que vamos a hablar hoy día: el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano. Dentro del marco del Sistema Universal, ya la ONU, a través del Alto Comisionado, ha señalado ciertas cosas, nos ha dicho, ok, es admisible la restricción de derechos como la libertad de movimiento, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, siempre y cuando la salud pública se vea amenazada. Ojo que para poder tomar estas medidas, para poder restringir estos derechos, deberíamos cumplir con ciertos requisitos. Y es que obviamente tengo que cumplir con la legalidad, tengo que cumplir con la necesidad, tengo que cumplir con que la medida sea proporcional, que no haya discriminación, y sobre todo recuerden que las autoridades tienen la obligación de justificar estas restricciones que están realizando. La pregunta es, ¿se ha justificado de forma adecuada el por qué se han tomado ciertas restricciones o ciertas medidas, o no se ha justificado? ¿Qué es lo que piensa hacer el gobierno que salga elegido para justificar las medidas que vaya tomando ante esta pandemia? Porque no es algo que va a acabar mañana, sino que lo más probable es que todavía lo tengamos todo el año. En el caso de la legalidad, recordemos que la restricción debe ser contemplada en la ley. Vuelvo a señalar, tenemos que ver si realmente lo que se está haciendo justifica el artículo 137. Recordemos que nos señala el artículo 137 la perturbación de la paz, la perturbación del orden interno, catástrofe y graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Y es en este último punto que muchos políticos, muchos congresistas han estado tratando de hacer hincapié para, digamos, que señalar que ciertas restricciones de la libertad son necesarias. Por otro lado, también tenemos que señalar que tienen que ser necesarias. Recordemos que para la protección de uno de los sectores estipulados se debe responder a una necesidad preponderante, perentoria. La proporcionalidad debe tener también un carácter apropiado y ser la opción menos gravosa para poder tomar la opción. Y la no discriminación, sobre todo, recordemos que no puedo hacer diferencias entre los que no son diferentes, que eso también es bastante importante. En el marco del sistema interamericano, ¿qué es lo que nos han señalado? En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado que los estados aseguren que las medidas excepcionales, obviamente también, sean adoptadas para hacer frente a la pandemia, pero que no vulneremos derechos en este marco. Asimismo, ha señalado que algo muy parecido a lo que ha dicho el Alto Comisionado, que todas las medidas deben ser proporcionales, que deben ser excepcionales, y que lo que deberían lograr es tratar de dispersar los casos de COVID-19 en el país, pero ya lo ha conversado, ya lo ha tocado el tema algunos de los expositores. Lamentablemente no vemos que los casos disminuyan, sino que vamos viendo que los casos aumentan. Vemos que sacan medidas que no se justifican necesariamente, y en todo caso esto nos haría preguntarnos, ¿estamos yendo de acuerdo a la resolución 120, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que nos obliga a tomar estas medidas? Ahí habría otra pregunta. Recordemos también que en este marco los estados deben asegurar que en caso de establecerse un estado de excepción se justifique que existe una excepcionalidad de la situación, de la emergencia, que hay una amenaza real
a la independencia y a la seguridad del Estado, y que la suspensión de algunos derechos y garantías sea únicamente por un tiempo estrictamente limitado. Es decir, que yo tengo que tener claro cuál es el tiempo por el que voy a limitar estos derechos o voy a suspender el derecho a las personas. No puedo señalar una suspensión de derechos que va a ser eterna, sino que yo tengo que establecer un periodo determinado, por más de que me permitan de que yo vuelva a señalar que voy a tener un periodo, en este caso, para ser más exactos, un estado de emergencia. Ahora, también recuerden que las disposiciones adoptadas, por su propia naturaleza, no pueden ir en contra del principio de no discriminación, que en el caso del Sistema Internacional de los Derechos Humanos es un principio general del derecho, por lo tanto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Y hay algo también que es muy importante en el marco de las obligaciones que le van a quedar al gobierno que ingrese y que todavía tiene presente el actual gobierno. Recordemos que estamos en una situación de inmigrantes irregulares o caminos a la regularización, que es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque recordemos que aproximadamente el 20% de las personas refugiadas y sobre todo migrantes venezolanos que han llegado al Perú tienen necesidades de protección específicas. Y cuando me refiero a necesidades de protección específicas, me estoy refiriendo que son adultos mayores, tengo mujeres embarazadas, tengo personas con discapacidad, tengo niños, niñas y adolescentes solos o no acompañados que también requieren, digamos que medidas diferentes. Entonces, estas personas se ven obviamente con un grave problema para poder sobrevivir. En los compromisos que ha tomado el Estado peruano, se compromete a garantizar los derechos de esta población. Pero ojo, se tiene que tener en cuenta que con el cese o el tratar de controlar la pandemia, obviamente muchos estados en la región lo que han hecho es tomar medidas de lockdown o te cierro la frontera y ya no voy a permitir que ingreses. Y tenemos que ver que tengo que tratar de compatibilizar el restablecer las solicitudes de asilo, pero obviamente esto no quiere decir que yo voy a dejar de proteger el acceso al territorio. Entonces, por lo tanto, tengo que, por un lado, permitir que las personas sigan presentando sus solicitudes de asilo, pero lo tengo que hacer compatible con... un minuto, Kelly. Ok, muchas gracias. Lo tengo que hacer compatible con el derecho que tiene el Estado a la seguridad nacional y a proteger sus fronteras. Entonces, ahí también va a tener un grave problema el siguiente gobierno en ver cómo hace compatible, cómo encuentra un equilibrio entre volver a dar la oportunidad, el derecho de asilo que tiene todo migrante y todo refugiado, con poder proteger las fronteras. Y en un minuto quiero cerrar señalando que recordemos también que tienen otro problema, ¿no? ¿Cómo hago compatible una medida de hacerle entender a la población que tenemos que eliminar la xenofobia, la discriminación, cuando están preocupados obviamente porque no pueden ni siquiera garantizar los derechos fundamentales o básicos de las personas? Y recordemos también que el Perú tiene compromisos dentro del marco del Grupo de Lima, entonces que también ahí tenemos algunos compromisos pendientes que no ha terminado de ejecutar este gobierno y que le van a quedar en el tintero al gobierno que salga elegido. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle la bienvenida a Rafael Rey, un destacado político conservador peruano. Es ingeniero de profesión y reconocido comentarista económico y político con citas en el Financial Times y el Wall Street Journal. Desde el 2016 es miembro de la Junta Directiva del Banco Central del Perú. Fue parlamentario desde el año 1990 hasta el año 2006. Fue embajador en Italia, ministro de la Producción y ministro de la Defensa. Bienvenido, don Rafael. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento, como han hecho todos, a la Universidad de Ciencias Aplicadas, al Inter-American Institute for Democracy y en concreto a Carlos Sánchez Berzaín, que es el culpable que esté yo aquí presente con ustedes. Un saludo a todos los oyentes. Yo quiero desarrollar, si me da tiempo, 4 ideas. Supongo que sí, porque no acostumbro a hablar tanto como habla el doctor González Posada. La primera idea es que ya se ha comentado, pero dio unas cuantas
algunas cosas más sobre que el próximo proceso electoral en el Perú es evidentemente un proceso atípico. Yo creo que como consecuencia de varios eventos y actuaciones de personas que me voy a permitir enumerar. Primero, creo que todo nace en la presidencia del señor Ollanta Humala, que fue prácticamente una presidencia de confrontación y de lo que después se ha descubierto de corrupción gravísima. En segundo lugar, una problemática de orgullos personales a raíz de la elección del 2016, orgullos personales, decía, entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. En tercer lugar, que me parece a mí que también ha generado complicaciones, que el hecho de que Fuerza Popular no estuviera en su momento a la altura de la responsabilidad que le correspondía, teniendo como tenía mayoría absoluta para hacer lo que el país necesitaba en ese momento. Y la consecuencia de eso ha sido que se ha seguido desprestigiando la política y se han desprestigiado los políticos. En cuarto lugar, la presidencia del señor Martín Vizcarra no solamente no fue lo que él supuestamente anunció en su primer discurso al Congreso cuando asumió la presidencia, sino que fue también de una confrontación y de una corrupción elevada a la máxima potencia, en la que finalmente se politizó la justicia y se judicializó la política, y que todavía estamos en ello. Y en quinto lugar, pero no menos importante que los anteriores, yo diría que quizá anterior a los anteriores, el papel miserable de la gran mayoría de la prensa en nuestro país. Lo anterior creo que explica la aparente popularidad de candidatos como Forsyth, Acuña, Arana, Lescano, Mendoza, Guzmán, el propio Ollanta Humala, Daniel Urresti, etc. En segundo lugar, la segunda idea, el socialismo neomarxista, progre, caviar o mamerto, como le dicen en algunos países, por ejemplo en Colombia, tanto nacional como internacional, ha hecho su tarea, ha cumplido, o sea, ha hecho su homework durante décadas y lamentablemente con mucho éxito para conseguir una transformación cultural que se nota evidentemente en la educación, en la prensa, en la política, en la sociedad en general, donde los valores y los principios de la cultura occidental judeo-cristiana han sido y están siendo abandonados por la mayoría de la población. Se ha atacado y se ataca a la familia, a la religión, a la institución matrimonial, al derecho a la vida y, por supuesto, al sistema de economía de mercado. Que ha demostrado ser, si es que se respetan y lamentablemente no se respetan sus principios, el mejor sistema de desarrollo para los países. Como se ha dicho ya, los neomarxistas y los social confusos quieren cambiar la Constitución, evidentemente, sin darse cuenta de que lo que en todo caso hace falta es que la Constitución se cumpla, en lugar de ser modificada. Tercera idea, el proceso electoral peruano próximo será, como hemos dicho, atípico, pero es probablemente el más importante para el Perú de las últimas décadas y para su futuro, y en buena medida creo que para el futuro de Sudamérica. Desgraciadamente, luego del exitosísimo segundo gobierno de Alan García, y creo que es justo reconocerlo, durante el cual en el mundo entero se empezó a hablar del milagro peruano, los gobiernos sucesivos, o mejor dicho, desgobiernos, han destrozado el Estado de Derecho con las barbaridades, algunas de las cuales ya se han mencionado y se podrían mencionar muchas otras. Si el Perú
elige a alguno de los demagogos populistas o ignorantes que están postulando a la presidencia en estas próximas elecciones, el futuro del Perú en el corto plazo será malo y penoso. Y si con la ayuda de Dios, digamos, prima el sentido común y se elige a alguno de los 2 o 3 candidatos que sí tienen ciertas condiciones para gobernar, tendrán una tarea titánica para enfrentar y para resolver los problemas de autoridad, de salud, de seguridad física y jurídica y, por supuesto, los problemas económicos. Sobre todo por el negativo papel, quiero recalcar eso, que desempeñan la mayoría de los medios de comunicación, que son uno de los más responsables de la generación de las crisis económica, social y política social, que en el fondo tienen todas una misma raíz de orden moral. La única salida que yo sinceramente veo para que el Perú enrumbe es que esos medios de comunicación cambien de actitud. Y quienes tienen la sartén por el mango para conseguirlo, los únicos que tienen la sartén por el mango para conseguirlo, son los anunciantes. Entre ellos, lamentablemente, el Estado peruano, que estoy seguro, con un presidente y un poder ejecutivo responsable, le cortaría los ingentes recursos económicos que hoy contrata, con los que hoy contrata publicidad estatal en los medios de comunicación, para tenerlos en la práctica sujetos al gobierno. Y finalmente, la cuarta idea es que ojalá que entendamos por lo menos 3 cosas, diría yo. La primera, que para lo único que debería de servir la popularidad de un político es para gastarla diciendo y haciendo lo que el país necesita, no lo que le permitirá mantener su popularidad. Segundo, el Perú tiene hoy leyes, podríamos decir así, rígidas, es decir, reglamentaristas, de aplicación flexible, entre comillas. Y entiéndase flexible por discrecionalidad y por muchas veces corrupción, por supuesto. Cuando lo que deberíamos de tener es leyes flexibles, es decir, principistas, en las que prime el espíritu y no la letra, de aplicación rígida. Y en tercer lugar, debe de haber tanta actividad privada, eso no es otra cosa que la explicación sencilla del principio de subsidiariedad, debe de haber tanta actividad privada como sea posible y solo tanto Estado como sea necesario. Creo que he batido récord en ser conciso, a diferencia del doctor, mi amigo González Posada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Usted rompió el récord efectivamente y fue una exposición brillante. Ahora vamos a invitar al podio a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia, máster en Ciencia Política y máster en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, es columnista en varios medios de la región como Infobae y es autor de varios libros, el más reciente presentado en el Instituto en diciembre del año pasado, que se titula La ofensiva del castrochavismo, agresión a la democracia. Bienvenido, director. Muchas gracias. Un especial saludo a los miembros y autoridades de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y a la red Hispano Post que en este evento participa con nosotros. Un agradecimiento y felicitación a los expositores que a lo largo de este foro que me han pedido comentar, nos han mostrado las diferentes facetas de la vida y de la realidad del Perú. Facetas que se ponen en evidencia por la cercanía de la elección a celebrarse el próximo 11 de abril.
Y como lo dijimos en el primer segmento de este foro hace una semana, lo que tenemos es un Perú en crisis. Una crisis política, una crisis económica agravada por un análisis que hoy día ha hecho el doctor Adrián Sen, en sentido de mostrar que ya se trata de una situación de naturaleza estructural, una crisis de carácter médico que, si bien perjudica y ataca y toca a toda la región y al mundo, es especialmente difícil en el Perú, que tiene por el sistema de cuarentena largamente y formalmente encerrado al pueblo peruano, en una medida cuyo nivel de cumplimiento no se ha comentado, pero que es muy estricta, donde puede haber ejercicio de autoridad y puede ir desapareciendo en la medida que uno se aleja de las ciudades. Hay una crisis de naturaleza jurídico-constitucional que hoy día se ha tratado y se ha planteado desde diferentes aspectos, tocando básicamente el tema de la pretensión de llevar al Perú en el camino de las constituyentes. Hay una crisis de prensa, de manejo de los medios de comunicación, que ha sido planteada por el ingeniero Rey con gran énfasis y reiteración y con gran valentía, porque es muy poca la gente que se anima a meterse con los medios de comunicación, precisamente por la naturaleza de poder que ellos representan. Después de escuchar estas exposiciones tan importantes y de recordar las que recibimos la semana pasada, en la primera parte de este foro, la pregunta sería, ¿qué es lo que no tiene crisis en el Perú? Y seguramente la respuesta va a tardar en llegar, porque se presenta una crisis de carácter general exacerbada por dos cuestiones. La cuestión de la pandemia, que permite a los regímenes dictatoriales ser mucho más abusivos y autoritarios, y no siendo el caso ese del Perú, que es una democracia, permite a las democracias dar un paso peligroso en el ejercicio del autoritarismo. O sea, uno de los elementos que afecta a esta situación de una crisis general y exacerbada es la pandemia, pero la otra es una situación política que pudiéramos interpretar como interna, pero que está alentada por la característica que tiene lamentablemente el siglo XXI en las Américas. Porque si ustedes se fijan, el siglo XXI en las Américas es el siglo del crecimiento de las dictaduras. El año 99, 1999, había una sola dictadura, la de Cuba, y hoy día tenemos 4 o 5 dictaduras en la región. Indiscutiblemente la propia Cuba, Venezuela, Nicaragua, una dictadura electoralista en Bolivia que trata de simular formalidad democrática, y un gobierno alineado con esos proyectos no democráticos que ejerce el poder en la Argentina. Y una peligrosa dinámica de expansión que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador, donde el candidato del correísmo, que es el castrochavismo ecuatoriano, ha ganado la primera vuelta y está esperando hacerse con el poder en la segunda vuelta, con la buena señal en el Ecuador de que el 32% que ha obtenido el correísmo dictatorial de este movimiento castrochavista es la señal de que el restante 68% del Ecuador, más de 2/3, repudia esa posición y hace seguro que cual sea el que salga segundo, en la segunda vuelta seguramente habrá una respuesta que termine por establecer una presidencia que avance y concluya el proceso de transición que de manera tan sacrificada pero avanzada ha llevado adelante el presidente Lenín Moreno. O sea, hay dos cosas que están marcando una elección que no va a ser normal en el Perú. Y una es la situación de la pandemia y la otra es la implosión de todas estas crisis internas
que no son solamente generadas por la situación interna del Perú, sino que están exacerbadas, que están alentadas, que están promovidas y que están financiadas por un proyecto transnacional que hace la política una organización de crimen organizado y que convierte el manejo de la política en un permanente abuso y sometimiento de los pueblos. Como lo ha dicho el ingeniero Rey, este denominado socialismo caviar en el Perú, esta tendencia neomarxista, esto que se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, ha penetrado también el Perú y está haciendo su trabajo. Frente a las exposiciones que ustedes han hecho, simplemente resta decir que tenemos un panorama de la complejidad del problema que hay en el Perú y que si algo podemos agregar desde fuera es que el Perú tiene la fortaleza para hacer frente a un desafío de esta naturaleza porque en este escenario de tremenda crisis ha demostrado en los últimos años que su institucionalidad funciona. Ha demostrado que con todos los rigores y todas las derogaciones que se puedan sufrir, en el Perú existe la vigencia del Estado de Derecho, con accidentes. Que en el Perú hay todavía un principio de una señal de división e independencia de poderes, pero que todo eso se podría perder. Y en ese sentido, los deseos que nosotros hacemos y seguiremos trabajando, porque sin duda habrá segunda vuelta en el Perú, sin duda vendrá una etapa de debate, sin duda el socialismo caviar sacará más fuertemente la mano y aparecerá el castrochavismo operando directamente como lo ha hecho en el Ecuador con la campaña que acaba de tomar la mayoría en la primera vuelta, o como lo ha hecho en Bolivia reponiendo a un presidente títere del dictador Evo Morales, que en verdad ahora es el dictador en jefe, o como lo ha hecho en la falsificación de la elección de la asamblea que ha realizado Maduro en Venezuela. Veremos lo que pasa en el Perú y lo seguiremos desde el Inter-American Institute for Democracy para tratar de ayudar a recordar que en este tipo de tormentas tan grandes la única brújula que no falla es la de los principios. Y los principios nos están señalando que libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, respeto a la vigencia del Estado de Derecho, fortalecimiento de la institucionalidad, son los mejores caminos por los que más allá de las posiciones ideológicas deberían seguir optando los peruanos como lo han hecho hasta ahora. Felicidades a todos los expositores y los mejores deseos de que la fortaleza del pueblo peruano pueda superar estos desafíos que son desafíos muy importantes en un momento vital para el desarrollo y el progreso de este querido país. Muchas gracias. Bueno, al agradecerles la participación a todos los ponentes que han hecho exposiciones realmente brillantes y a nuestros patrocinadores, que son Hispano Post y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Nos despedimos de ustedes con buenas noches y los esperamos la próxima semana con un foro sobre Argentina.